ya un montón de semanas estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Mm? Así que hoy vamos a continuar haciéndolo, vamos a continuar hablando de ello, porque están muy lejos. En, en cualquier caso, mm, en cualquier caso, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera, quiero, quiero poder disfrutar la vida y quiero poder vivir bueno con mi familia, vivir bien, tener una buena vida, yo y mi familia, o yo con mi familia? ¿Qué, qué idea se les vendría a la mente si yo les dijera a ustedes esas palabras? Yo quisiera poder disfrutar la vida, disfrutarla. ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Mm? ¿Ustedes han escuchado esa expresión? ¿Sí? Ah, es más, yo podría pensar que este pensamiento no es extraño a ninguno de nosotros. ¿Mm? Es decir, ¿quién quiere vivir mal? Yo creo que lo que todos quisiéramos es poder disfrutar de la vida. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguna persona que la ven así un poco amargada por la vida o como triste y aburrido todo el tiempo? Le han dicho, pero no piense así, no viva así, disfrute la vida. ¿Mm? Ah, y según quién le digamos estas palabras, lo entenderá de una forma o lo entenderá de otra, según a quién se lo digamos. Según la vida de cada quien, lo entenderá de una manera distinta y cada persona entiende lo que significa disfrutar la vida de una forma diferente. ¿Sí? Si usted le pregunta a una persona, a cualquiera, y le dice, ¿cómo te gustaría disfrutar la vida? Y le diría, extendido en una playa del sur del Mediterráneo, trabajando 5 horas por la mañana desde mi casa, cobrando 2.200 € al mes como poco, teniendo un mes y 15 días de vacaciones al año, trabajando de lunes a viernes, yendo a la iglesia, tranquila. ¿Cómo le parece eso? ¿Eh? Pero si usted le pregunta eso a otra persona, ¿cómo le gustaría a usted disfrutar de la vida? Entonces, probablemente otra persona le diga, mire, a mí disfrutar de la vida, que no me muevan de mi sofá. A mí déjeme en mi sofá. Que yo llegue a las 5 de la tarde de mi trabajo, poner el teléfono a un lado, que no me llame nadie. Si usted le pregunta a otra persona, ¿cómo te gustaría disfrutar de la vida? Esa persona te diría que, que llegue un día al médico y que me diga que ya no tengo cáncer. No pido nada más. Ahí yo ya disfrutaría de la vida. Aunque tenga que al otro día levantarme a trabajar la construcción, tengo con fuerzas, pero saber que estoy sano, no necesito más. Suficiente. ¿Cómo te gustaría disfrutar de la vida? Me gustaría disfrutar de la vida al lado de ese familiar que murió hace tanto tiempo, X tiempo. ¿Se da cuenta cómo la percepción de disfrutar de la vida cambia según quién y según qué circunstancias? ¿Mm? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. La semana pasada, amigo, perdona, quisieras bajarle un poco de volumen, por favor, quitarle un poco de volumen. No, no de ahí, del monitor, porque el volumen está en el monitor. La semana pasada
La semana pasada, eso es mejor. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo 1, perdón, 8 y 9, ¿sí? Y no vamos a retroceder en nada en el versículo 8 y 9, porque vamos a empezar directamente en el versículo 10, directamente en el 10. Entonces, ese versículo dice, porque el que quiere amar la vida y ver que días buenos. Yo tuve un interés muy especial en esas primeras frases de ese versículo y mire más o menos cómo dice el mismo versículo en la nueva traducción viviente. Escucharme, por favor. En la nueva traducción viviente dice, pues las escrituras dicen, si quieres que disfrutar de la vida y ver muchos días que felices. Para entender un poco este versículo, es importante que entendamos a los primeros creyentes que leyeron por primera vez estas palabras. Porque cuando los entendemos a ellos, entendemos exactamente lo que Pedro quiso decir originalmente con estas palabras. Y eso es importantísimo. Para entenderlo un poco mejor, vamos a saltarnos hasta el versículo 13. El versículo 13. El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer qué? Daño si vosotros seguís el bien. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, está hablando de padecimiento, ¿no? Padecimiento, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. ¿Por qué? Por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando de que esos hermanos les está diciendo que es posible que puedan disfrutar de la vida y que puedan vivir días felices, pero al mismo tiempo les está diciendo que es posible que sufran situaciones difíciles como las que acabamos de leer en ese versículo. Para entender esto, yo quiero contarles lo siguiente. El apóstol Pedro escribió esta epístola más o menos entre el año 62 y principios del año 64 después de Cristo. Pedro murió crucificado boca abajo más o menos a finales del año 64 después de Cristo. Escuchen este dato con atención. Cuando Pedro escribe esta epístola, que la escribe en la fecha que les acabo de decir, año 62 y principios del año 64, o sea que escribió la epístola muy cerquita de su muerte. Pedro muere en Roma a finales del año 64 más o menos, muere crucificado boca abajo, en una muerte absolutamente indigna, pero cuando yo les digo a ustedes que Pedro muere y muere de esa forma en el año 64, ustedes piensan en la muerte de Pedro y les causa algún sentimiento esa muerte. Pero ¿qué pensaríamos si yo les dijera que en ese mismo periodo hubo una cantidad impresionante de creyentes que murieron en situaciones parecidas a la de Pedro? ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo, en ese lapso, eh, coincidió con la existencia de uno de los emperadores más crueles de esa época, el emperador Nerón. Nerón es considerado el emperador que más creyentes martirizó durante la existencia, durante la época en que el imperio fue enemigo de la iglesia. Un historiador que años después, un historiador llamado Tácito, que años después escribió, él estaba intentando hablar de cuántos creyentes fueron martirizados en la misma época en que fue martirizado Pedro por el Imperio Romano en manos de Nerón. Y Tácito dice que no hay una cifra para definir
la cantidad de cristianos que fueron martirizados, pero utiliza una expresión que pasó a la historia, que esa expresión dice multitudo ingenes, lo que significa una multitud ingerente, es decir, muy grande de cristianos martirizados. Martirizaban a los creyentes. De hecho, si ustedes miran toda la primera epístola de Pedro, ustedes ven que Pedro habla constantemente de este asunto. Pedro habla constantemente de este asunto, de las pruebas, del sufrimiento de los creyentes, etcétera, etcétera. Y cuando Pedro está hablando de esto, Pedro está hablando en un contexto en el que la muerte literal está en el cuello constante de los creyentes. No hay una cifra exacta de cuántos cristianos murieron. En el holocausto nazi se dice que a manos de Hitler murieron alrededor de 6 millones de judíos. Y se dice que esta cifra es pequeña en comparación con los creyentes que murieron a manos del emperador Nerón y de los dos emperadores que le siguieron. La razón la razón por la que Nerón perseguía a los creyentes era porque Nerón consideraba, número uno, que los creyentes eran enemigos del Imperio Romano y los enemigos había que destruirlos. Dos, porque en el año 64, no, en el año 62, bueno, por esa misma época, Nerón incendió Roma y el imperio se iba a venir en contra de él. Entonces Nerón culpó a los cristianos del imperio de Roma. Y al culpar a los cristianos del imperio del incendio de Roma, Nerón incendió Roma, culpó a los cristianos y al culpar a los cristianos, todo Roma se hizo enemigo de los cristianos. Una época horrible, una época de persecución y muerte. Dice la historia y dicen escritores como Tácito que en las calles de Roma las alumbraban poniendo a creyentes vivos como antorchas en las calles de Roma. Se habla del circo romano, de que los creyentes eran puestos para luchar con gladiadores que les rompían el cuerpo, que los soltaban en el circo romano a los creyentes y luego soltaban a los leones y a los tigres para que se alimentaran de los cristianos. Fue una situación difícil, muy difícil. Entonces, imagínese que usted le pregunta a un creyente de esos y le dice, ¿usted quiere disfrutar la vida? Sí. ¿Cómo quiere disfrutarla? No le va a decir que quiere ir a la playa. No le va a decir que quiere estar tranquilo trabajando sus 5 o sus 6 horitas, descansar el fin de semana e ir el domingo a la iglesia. Cada uno tiene una percepción diferente de lo que es disfrutar la vida. Ahora, pensemos en lo que es disfrutar la vida, un creyente, y ver días felices, días buenos, en un contexto como el que les acabo de contar. Porque esa era la realidad de esos creyentes hasta más o menos el año 300 después de Cristo, con más o menos persecución según la época, pero era más o menos así durante casi 200 años. La persecución duró casi hasta el año 300 y estamos hablando del año 62 o 64. Hay un libro que me leí hace muchos años que se llama Las tumbas de las catatumbas. Es un libro sobre la cantidad de muertos que albergaban las catatumbas en Roma, donde había cantidades y cantidades y cantidades de cadáveres de cristianos. A un cristiano como de esta época y en estas circunstancias, ¿qué quiere disfrutar? Versículo 10. En la Nueva Traducción Viviente, si la seguimos teniendo ahí, y luego la pasamos a la Reina Valera, pues las escrituras dicen, si quieres que disfrutar de la vida y ver muchos días felices.
¿Qué significaba disfrutar de la vida y ver días felices para creyentes que no sabían si al otro día iban a estar vivos? Que no sabían qué iba a pasar con sus hijos, con sus esposas. ¿Qué significa disfrutar de la vida? Quiero ser honesto y decirles que no sé exactamente a qué se estaba refiriendo Pedro. Pero si yo estuviera allí, si yo fuese uno de esos cristianos, lo único que yo quisiera hacer, porque sé lo que me espera afuera, sé lo que es el día tras día de un creyente en un lugar de máxima persecución, yo lo único que quisiera es poder tener un poco de tranquilidad, aunque sea en dónde, en mi corazón. Yo lo único que quisiera es poder dormir en paz por la noche. No me importaría nada más. Es poder estar bien con la gente que está a mi alrededor. Es poder estar bien con las personas que me rodean. Si no puedo ir a la iglesia porque las puertas de las iglesias están cerradas, poder encerrarme en un lugar tranquilo y hablar con Dios sin ningún problema. Es poder amar y sentirme amado con la gente que está a mi alrededor. No pediría nada más. Es poderme levantar por la mañana, mirar a mis hijos y mirar a mi mujer a los ojos y sentir la tranquilidad de que están ahí conmigo y estamos en paz. ¿Qué más puedes desear en un momento como ese? ¿Mm? Yo creo que a veces no sabemos desear cómo disfrutar la vida y los días felices. Pedro dice a la iglesia, Reina Valera, mire conmigo, porque el que quiere amar la vida, disfrutar la vida y ver días buenos, tener días felices, y ya Pedro comienza a hablar de cosas prácticas. Pedro comienza a hablar de lo que impide en términos prácticos que podamos disfrutar la vida, aunque sea, aunque estemos viviendo las situaciones que estemos viviendo, podamos disfrutar la vida y ser felices. Porque no siempre las circunstancias podrán cambiar. Porque la situación de persecución no iba a cambiar al otro día. La persecución no se iba a acabar y al día siguiente los creyentes podrían ir a la playa y disfrutar de las cosas que el resto de los romanos podían disfrutar. La persecución no se iba a acabar al día siguiente. Al día siguiente Roma no iba a cambiar con los cristianos. A la semana siguiente Nerón no se iba a convertir en un emperador amante de los creyentes. El problema iba a seguir estando allí. Pero aunque los problemas sigan estando allí, aunque el problema grande para los creyentes de esa época iba a estar allí y no se iba a terminar porque no terminó durante 200 años más, Pedro está hablando de que el creyente puede disfrutar la vida y puede vivir días felices a pesar de todo lo que está a su alrededor y a pesar de que lo que está a su alrededor no apunte a cambiar al día siguiente, ni al otro, ni al mes, ni al año. Porque a veces, hermanos, nosotros estamos pensando que ver días buenos, que disfrutar buenos días y vivir días felices es el momento en el que cambien determinadas situaciones. Pero hay situaciones que no van a cambiar y Roma no iba a cambiar. La persecución no se iba a acabar. Iban a seguir muriendo creyentes y cristianos un día tras otro. Pedro le está diciendo a la iglesia que hay una posibilidad de que dentro de ellos mismos, dentro de su entorno cercano y familiar, dentro de sus propios corazones, dentro de su vínculo y relación con Dios, ellos puedan vivir felices y disfrutar de la vida. ¿Cómo le parece eso? A mí esto me conmueve el alma. Y me conmueve el alma sobre todo cuando pienso en mí mismo
Y cuando pienso en las personas que están esperando ese golpe de suerte en la vida para disfrutar de la vida y para ser felices. Están esperando que la suerte les cambie y que todo vaya bien para empezar a ser felices. Y Pedro y la iglesia saben que hay cosas que no van a cambiar, pero que hay lugares y momentos de la vida que aunque el entorno no cambie, podemos vivirlos y disfrutarlos. El contraste entre la realidad que Pedro y la iglesia conocen, porque lo menciona inclusive en el versículo 13, el contraste entre esa realidad y la realidad del corazón y la vida con la gente que está a mi alrededor, no depende de eso que está pasando fuera, depende de lo que está pasando dentro. Depende de lo que está pasando dentro. Y escuche esto. Hay creyentes, y quizás a veces yo mismo me he visto en esa situación, quizás usted mismo se ha visto en esa situación, en momentos en el que estamos esperando que un estilo de vida o un modo de vida cambie para ser felices, pero somos incapaces de hacer que el momento en el que estamos viviendo sea un momento de vida para disfrutarlo. Escuche, si no somos capaces de ser felices nosotros en nuestro entorno, como hermanos de la iglesia, con nuestra familia, no vamos a ser capaces de ser felices ni disfrutar de la vida en ningún entorno, aunque todos los problemas de alrededor se cambien, aunque tengamos el trabajo de la vida, aunque tengamos el salario más anhelado, aunque tengamos las mejores condiciones de vida, no disfrutaremos de la vida ni seremos felices porque no depende de esas cosas. Y Pedro lo sabe. Y mire a dónde reduce Pedro el asunto. Pedro lo reduce a esto, porque el que quiere amar la vida, disfrutarla y ver días felices, ver días buenos, ver días felices, es lo que todos queremos, pero el entorno no siempre va a cambiar, el entorno no siempre va a ser favorable. Mire lo que Pedro dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pedro sabe que no va a cambiar el problema de Roma. Pedro sabe que al día siguiente van a morir creyentes. Pedro sabe, y la iglesia lo sabe, que hay situaciones que no van a cambiar. Pero hay un lugar donde sí podemos ser felices. Hay un lugar donde sí podemos estar bien. En la intimidad de la familia, de la sangre, y en la intimidad de la familia, de la fe. Y ahí Pedro dice: si quiere vivir bueno allí, porque afuera no se puede, porque hay cosas que no van a cambiar, porque hay cosas que van a seguir igual en muchas situaciones y que cambiarán de pronto o no, hay un lugar donde sí podemos tener paz, y es dentro. ¿Sí? Y es dentro. ¿Por qué? Porque Pedro sabe lo que pasa afuera. Para que usted tenga una idea conmigo de esto, solamente por tener una idea, el versículo 8 y 9, primero el 8 y después el 9, perdón. Finalmente, sé todos de un mismo ¿qué? Un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9, porque el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y si ustedes ven eso, todo eso tiene que ver con convivencia. Todo eso tiene que ver con la vida dentro. Nada de eso tiene que ver con todo lo que sucede fuera. ¿Sí? Con las situaciones, con el entorno. Nada de eso tiene que ver con el trabajo, nada de eso tiene que ver con las riquezas, nada de eso tiene que ver con la prosperidad personal, nada de eso tiene que ver con el alcance de los sueños, nada de eso tiene que ver con la consecución de los objetivos y las metas. ¿Mm? Porque si su felicidad o la mía depende al 100% de la consecución de los objetivos, de lograr los sueños, de lograr los proyectos de vida, pero esos proyectos y sueños no se consiguen y entonces eso a usted le impide ser feliz, es porque no lo hemos entendido. ¿Sí? No lo hemos entendido. Y todas estas cosas hablan acerca de la felicidad y de cómo conseguirla dentro de versículo 10. Ahora sí, ahí donde estamos. Porque el que quiere amar la vida, es decir, el que quiere disfrutar la vida y ver días buenos, entonces Pedro dice: vamos a aprender a hablar entre nosotros. Refrene, refrene su lengua ¿de qué? Del mal. Una cosa súper práctica. Escuche, no me he ganado la lotería
No tengo el trabajo de mis sueños, pero pero mi mujer y yo podemos hablar en paz. Mis hijos y yo podemos hablar en paz. No nos atacamos, no nos destruimos, no nos herimos, no nos maldecimos con palabras. Hay un ambiente de paz en mi casa porque hablamos bien. ¿Mm? ¿Para qué queremos el salario de la vida? Un mes en la playa si cuando volvamos a la realidad de la casa no somos capaces de convivir. Pedro lo sabe. Pedro sabe que Roma no va a cambiar. Pedro sabe que Nerón seguirá matando creyentes, pero Pedro quiere decirle a la iglesia, mientras eso suceda, vivan bien y vivan felices. No va a cambiar Roma. Vamos a seguir teniendo miedo al salir a la calle. Nos van a seguir persiguiendo, dice Pedro. Nos van a seguir atacando, dice Pedro. Van a seguir matando cristianos, dice Pedro. Eso va a seguir sucediendo. Pero mientras tanto, disfrutemos de la vida y vivamos días felices. Y una de las cosas que tenemos que hacer para eso es refrenar la lengua. Piense en esto. Escuche esto. Los mayores conflictos, las mayores batallas, el mayor generador de conflictos dentro de una casa es precisamente eso. El que más levante la voz, el que más duro grite, el que más palabras ofensivas logre decir. Una casa con objetivos conseguidos. Hemos conseguido esto, hemos conseguido aquello, hemos conseguido lo otro, pero no nos queremos. Nos faltamos al respeto cada día, nos gritamos cada día, nos hablamos mal cada día, nos ofendemos cada día, nos herimos. Y utilizamos las palabras para engañar. Y uh, con esto quiero decir que es como tergiversamos las palabras para decir cosas que no queremos decir, pero que al final las decimos y dañamos con ellas. Esto me gusta mucho. Y esto me gusta mucho porque esto es vida de verdad. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, piense antes de hablar? ¿Cuántas veces usted no ha sentido que sus palabras a veces hacen más daño que bien dentro de su casa? Es sencillo. Que el origen del problema a veces no está en lo que hacemos, sino en lo que decimos y en cómo lo decimos. Y a mí esto me parece tan absoluto, a mí esto me parece tan resolutivo, porque es que Pedro simplemente, si a mí me dicen, si a mí me dicen, ¿usted quiere vivir bueno? Yo, claro, inmediatamente me imagino la playa, el coche, claro, yo quiero vivir bueno. ¿Quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz. Y que me digan, no, hable bien. ¿Cómo así? No entiendo. Sí. ¿Usted quiere vivir bueno? Claro, yo quiero vivir bueno. Inmediatamente se me viene a la mente trabajo, sueldo, coche, vacaciones, niños con ropa nueva, estudio, todo, la vida buena, el placer, televisor grande así, por ahí 75 pulgadas, Netflix, Amazon, HBO, todo, o sea, todo, ¿sí? Todo, vida buena, sofá grande, de esos que se estiran los pies y uno está ahí, sofá grande, esas cosas, finca con caballo. ¿Quiere vivir bueno? Sí, y se me viene eso a la mente y que me digan, bueno, listo, hable bien. Como que hable bien. Sí, porque da igual todo lo que tengas, da igual todo lo que no tengas y todo lo que tengas si en tu casa no eres feliz con la gente que vives, si no disfrutas de la vida con tu gente allí. Da igual todo lo que tengas si tus palabras dañan a la persona que está a tu lado. Da igual todo lo que tengamos. Eso no es felicidad ya. ¿Mm? Porque imagínese usted en un pedazo de yate disfrutando la vida, pero cada uno a un lado del yate.
Pastor, lo tenemos todo, pero no nos soportamos. El problema se acaba el día que encontremos ese trabajo de los sueños. El día que estemos firmando estemos firmando las hojas de esa hipoteca, de esa casa, ese día va a ser la felicidad mayor. Mayor, no corrija el carácter, no corrija el interior, no corrija la mente y el pensamiento, y va a ver va a ver cómo le aplastan sus sueños. Va a ver cómo sus objetivos y sus proyectos de vida le caen encima y le aplastan. Porque de nada sirve los sueños si el carácter no está sanado, edificado, construido correctamente. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Entonces esto, hermanos, esto es evangelio. Y el evangelio hace estas cosas. El evangelio sana. Y el evangelio muestra lo que es importante de la vida. El evangelio muestra lo que hace grande un hogar. El evangelio muestra lo que hace grande la familia. Eso es exactamente lo que hace el evangelio. ¿Mm? ¿Sí? Bajo la misma pregunta, bajo la misma pregunta, eh, porque el que quiere ver días felices, días buenos, el versículo 11. Apártese de qué? Del mal. ¿Y haga qué? El bien. Busque la paz y qué? Y sígala. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Pregunta del millón. Eso es muy difícil de entender. No, lo difícil está en hacerlo. ¿Mm? Busque la paz y sígalo. Busque la paz y sígala. ¿Cómo voy a buscar la paz si es que lo que me gusta es generar conflicto? ¿Cómo voy a buscar la paz? ¿Cómo voy a ser feliz encontrando la paz y caminando detrás de ella si lo que me gusta es el conflicto? No, y no solamente los míos, sino generarlos en otros. ¿Mm? Generarlos en otros. Y es que, hermanos, es tan sencillo como eso. Pedro está diciendo a la iglesia, escuche, Pedro no pierda de vista esto. Pedro le está diciendo a cristianos que al otro día pueden ser llevados al circo romano. Les está diciendo, ¿ustedes quieren vivir bueno, ser felices? Busque la paz, evite el mal, busque el bien. Pedro no dice, Pedro no dice nada, Pedro no dice nada que le dé ideas falsas al creyente respecto a la felicidad. Pedro no dice nada que le dé ideas locas al creyente respecto a la felicidad. Es vivir bueno, es esto. Busque la paz. Busque la paz. Vámonos para España, que allí sí progresamos. Vámonos para España, escuchar esto. Si usted algún día me ha dicho esto, haga de cuenta que nunca me lo dijo. Nos vinimos para España porque aquí dijimos que aquí, como íbamos a estar lejos de, aquí sí íbamos a vivir bueno. Aquí sí íbamos a vivir diferente. Pero resulta, pastor, que nada, que el problema sigue y yo ya no sé qué hacer. Claro, porque es que tenemos una idea y un pensamiento de lo que es vivir bueno y disfrutar la vida, ¿sí? Ese es el pensamiento que tenemos. Vamos para España y ya va a ver que allí trabajando, allí ahorrando, y cuando tengamos nuestra casita, se nos va a terminar los problemas. Cuando ahorremos para ese negocio, se nos va a terminar los problemas. Cuando consigamos para esto, se nos va a terminar los problemas.
Y no. Pedro no está diciendo, tranquilos, que como ustedes ya están en la dispersión, entre más lejos del imperio, se les va a terminar los problemas. Entre más vayan alejándose de Roma, se les va a terminar los problemas. Pedro está diciendo, busque qué? La paz. Apártese del mal y haga el bien. Piense en la línea de pensamiento. Mantenga la línea de pensamiento, versículo 10. Mire la línea de pensamiento, versículo 10. Porque el que quiere disfrutar de la vida, tener días felices, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, versículo 11, y sigue el mismo pensamiento, apártese del mal. Y seguimos hablando de disfrutar la vida, ¿no? De disfrutar la vida, apártese del mal, haga el bien, seguimos hablando de disfrutar la vida, busque la paz y sígala. ¿Mm? Ese es el secreto, ese es el punto, esa es la clave. ¿Mm? Yo a veces no sé cómo decirle, es que lo vamos a ir a vivir a tal parte porque seguro que allí las cosas van a cambiar. No, no van a cambiar. No van a cambiar en otro lugar. No van a cambiar ni en España, ni en China, ni en Japón, que es el lugar más tranquilo del mundo. No van a cambiar. Y no van a cambiar porque el problema es un problema del carácter. El problema es un problema del carácter. Es un problema de la forma como nos hemos acostumbrado y la forma como nos gusta vivir. ¿Sí? Como nos gusta vivir. Es que ya no sé qué hacer, claro, no sé qué hacer con ella, ya no sé qué hacer con él, ya no sé cómo, yo creo que el problema es encontrar el mejor trabajo, la solución es encontrar aquello, no, la solución es aprender a vivir como dice la escritura. Yo quiero vivir bueno y me he dado cuenta, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que aunque no tenga un euro en el bolsillo, si las cosas en casa están tranquilas, nos inventamos el mejor parche de la vida. Venga, vámonos a caminar para el parque. Y no tenemos dinero, pero vamos al parque y nos reímos y disfrutamos. Y nos sentamos a comer en la mesa con nuestros hijos, tranquilos, hablamos, nos reímos, sin conflictos, sin guerras, sin nada, porque esa es la mejor paz. Esa es la mejor vida. Eso sí que es disfrutar de la vida. ¿Cómo estás? Súper bien. Endeudado pero feliz. No he alcanzado mis sueños, no he alcanzado mis sueños, pero mis hijos o mis hijas están creciendo en un ambiente de felicidad. Ven a sus papás disfrutar de la vida. Pero ¿cómo que sus papás disfrutan de la vida? Sí, porque se quieren, porque se respetan, porque se hablan bien, porque en casa hay que esta paz que no llegó solita. Mire, yo la busqué porque me tragué la lengua cuando me la tuve que tragar. La busqué porque no grité cuando tuve ganas de meter ese grito. La busqué porque no dije eso que tenía que decir, que quería decir, y me lo aguanté para no herir a la otra persona. ¿Cómo hago para vivir en paz en mi casa? Búsquela, dice Pedro. Sáquela de dentro. ¿Mm? Apártese del mal. Quite lo que le haga daño, haga daño a su casa. Quíteselo. Eso es vivir sabroso. Y escuche, y fuera de esas cuatro paredes, había un imperio romano que no se iba a ir. Un Nerón queriendo matar creyentes que no se iban a ir. Pero Pedro les está diciendo, busquen la paz ahí ustedes. ¿Mm? Eso es disfrutar la vida según Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene. Y si no viene, ¿qué? No pasa nada. Seguimos para adelante. ¿A que sí? Seguimos para adelante. Y seguimos luchando y seguimos trabajando, pero felices. Esto, una vida como esta, una vida como esta, se lleva la envidia, se lleva el conflicto emocional, se lleva las tristezas, se lleva las penas, se lleva todo, porque usted sabe que todo lo que necesita lo tiene dentro de esas cuatro paredes.
de la familia o de la iglesia, porque todo lo que estoy diciendo aplica a la casa y aplica a la iglesia. Amén. Ahora, miremos el versículo siguiente. Versículo aquí. Porque los ojos del Señor, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si la primera parte de disfrutar la vida, si la primera parte de disfrutar la vida tiene que ver con nosotros, entre nosotros, la otra parte tiene que ver con Él. Y tiene que ver con Él porque hay dos palabras claves aquí, hay dos palabras clave aquí. La primera, porque los ojos del Señor están sobre, y la otra, y la otra palabra es, y sus oídos atentos. Ver y oír. Esos dos conceptos aplicados a Dios y a mí tienen que ver con relación, tienen que ver con comunión, tienen que ver con que pase lo que pase, que aunque el mundo se está cayendo afuera, si Dios puede ver mi corazón y oír mis oraciones y yo hablar con Él y Él conmigo, me da igual todo lo que Roma pueda hacer. Eso es disfrutar la vida. Porque hay gente que ha construido todo lo que ha querido con su vida, pero no saben que les falta esto. Entonces no han entendido nunca lo que significa disfrutar la vida de verdad. Nunca lo han entendido, porque tienen todo. Tienen el salario de la vida, la casa de sus sueños, las vacaciones de sus sueños, todo lo de sus sueños. Pero los ojos de Dios y sus oídos no están a su favor. Y para mí, hermanos, para mí ese es el valor más grande que puede tener un ser humano sobre su vida. El no creyente no puede entenderlo, no puede entender eso. Estoy en mi mente trabajando un mensaje que no sé cuándo voy a compartir, pero que tiene que ver con las cosas que única y exclusivamente los cristianos pueden entender. ¿Usted ha escuchado decir que hay cosas que solo las mujeres pueden entender? Mire, hermanos, le voy a decir una cosa. Nosotros podemos ser buenos papás, podemos cuidar a nuestros hijos bien, peinarlos, ponerles un plato de comida y hacer cosas. Pero hay cosas de los hijos con las mamás que solo pueden entender ellas. Solo lo pueden entender ellas. ¿Mm? Solo lo pueden entender. Y hay cosas que solo lo pueden hacer ellas, ¿no? En serio. Y es así, por una naturaleza dada por Dios, ¿sí? Por una forma en su estructura mental, espiritual, almática, que solo tienen ellas. Y contra eso no hay pelea, no hay nada, ¿sí? Contra eso no hay igualdad, no, lo tienen ellas. Y solo lo pueden entender ellas, ¿sí? Y como solo lo pueden entender ellas, el problema está para nosotros entenderlas. ¿Mm? Ahí está el problema. Y escuchar esto, escuchar esto. Hay cosas en el universo entero que solo un creyente puede entender. Solo un creyente puede entender. Hay cosas que tienen que ver con Dios que solo un creyente convertido auténticamente puede entender. La certeza, la felicidad que ha de dar, la libertad que ha de transmitir el hecho de saber que los ojos de Dios están sobre ti y que sus oídos están atentos a ti. ¿Puede haber algo más grande que eso? Cuando un creyente no puede entender eso y no ve eso como el valor más grande de su vida por encima de cualquier otra riqueza, posesión o libertad, este creyente no ha entendido lo que es la fe, lo que es el Señor, lo que es nada de Dios. No lo ha entendido. ¿Mm? Y le voy a decir cuando un creyente no ha entendido esto. No ha entendido esto
ni esto, la comunión, esa felicidad que produce estas dos cosas, no lo ha entendido cuando sigue arrastrándose y llorando por el mundo de la misma forma que se arrastran y lloran los que no conocen al Señor. A veces parece mentira, hermanos, que los cristianos sigamos lamentándonos por las mismas cosas que se lamentan los que no conocen al Señor. Que sigamos hundiéndonos en la misma miseria en nuestro pensamiento en el que se hunde el resto del mundo que no conoce al Señor. ¿Mm? Como Pablo lo sabía. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Pablo lo sabía, Pablo podía decir, me da igual si muero o si vivo, del Señor soy. Como Pablo lo sabía, Pablo podía decir, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia, porque en cualquier motivo y en cualquier razón, lo que para Pablo era más importante, lo que le daba significancia a su vida, lo que le daba sentido y propósito a su existencia, era este hecho: los ojos del Señor y sus oídos atentos a Él. Eso le daba significancia a la vida de Pedro. Los cristianos necesitamos aprender a vivir en ese sentido. No se pierda la línea de pensamiento. Versículo 10. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Porque el que quiera disfrutar la vida y tener días muy felices, ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pero el pensamiento es ese: disfrutar de la vida y ver días felices. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, relacionada con el hecho de vivir, de disfrutar la vida y de tener días felices. Versículo 12, relacionado con el mismo hecho: los ojos del Señor y los oídos del Señor atentos a nuestras oraciones, abiertos para nosotros. Y eso, a veces no entendemos que para un creyente eso, saber esto, vivir eso, es disfrutar la vida y ver días felices. Por supuesto que nos gusta lo bueno. ¿A quién no? Por supuesto que nos gusta lo bueno. Pero el creyente tiene otro sentido de lo bueno y de lo malo. El creyente tiene otro sentido de lo que le hace disfrutar y de lo que no. El creyente tiene otro sentido de todas las cosas, de la vida. ¿Mm? ¿Lo entienden? Yo creo que sí. Hagamos un resumen y terminamos. Versículo 10. Yo quiero, de verdad, hermanos, y sé que usted también quiere vivir vidas buenas, disfrutarlas y vivir días felices. Pero si lo que está esperando es la solución de sus problemas, la consecución de los objetivos, la consecución de los sueños y los grandes proyectos que ustedes tengan para disfrutar de la vida y vivir días buenos, es probable que viva durante muchos años frustrados hasta que eso llegue o no. Pero Pedro dice, aunque Roma esté afuera y aunque Nerón siga matando cristianos, es posible vivir días buenos y ser felices cuando aprendemos a hablar bien dentro de casa, cuando aprendemos a utilizar correctamente las palabras. Versículo 11. Cuando no esperamos que la paz venga de ningún otro lado, sino que la buscamos para vivir en paz dentro de casa. La buscamos y la seguimos y nos apartamos del mal. Intentamos hacer las cosas bien en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, para poder vivir bien y tranquilos y ser felices. Pero también entendemos como creyentes que para eso es importante, versículo 12, es importante lo más importante: los ojos del Señor y sus oídos ahí para nosotros. Me encanta eso. Me encanta eso. ¿Mm?
Póngase de pie, por favor, vamos a orar.